Bienvenidos a la capacitación del conocimiento de producto del nuevo Picanto Morning Picanto JA. A continuación explicaremos las generalidades eléctricas que tiene este nuevo modelo Picanto JA. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Raúl Fuquen, uno de los instructores del distribuidor Metroquía S.A. ¿Qué objetivos se alcanzarán al realizar este curso? Usted puede ser capaz de explicar los sistemas eléctricos, así como también explicar las principales funciones de cada uno de los componentes que se van a hablar, que tienen que ver con el sistema eléctrico del vehículo Picanto JA. A continuación explicamos sobre el sensor de la batería. Como primera medida, el sensor de la batería es un componente que está ubicado en el borde negativo de la batería. Este componente no solamente se encarga de medir la tensión, la temperatura y el amperaje que circula sobre la batería, sino que adicionalmente en este nuevo modelo, para los vehículos que cuenten con sistema SMK o Smart Key, este sistema lo que va a permitir es que va a monitorear las corrientes oscuras que consuman los módulos cuando el vehículo está con el switch en off, y de tal manera la unidad de control puede de esta manera pues generar una mayor vida útil de la batería en cuanto a condiciones de corrientes oscuras. Es importante que este sensor de la batería, compañeros, este sensor de la batería va con una comunicación LIN desde el sensor de batería hasta la computadora del motor. Posteriormente, la computadora del motor se encarga de autorizar o no que se excite el inducido del alternador. Luego hay que tener muy en cuenta que este nuevo componente va a generar una eficiencia en cuanto a cargas eléctricas, una eficiencia en cuanto a consumo de combustible, ya que es el que va a determinar cuándo no activar el funcionamiento del alternador, y finalmente va a determinar qué corrientes oscuras son las que van a permitirse circular en la batería. El sistema del inmovilizador. El sistema del inmovilizador es un componente de seguridad para los vehículos. Básicamente es un componente que impide el encendido del motor. ¿En qué consiste este sistema inmovilizador? Consiste en que existe un transponder, y este transponder va alojado en una llave, en la llave mecánica en este caso, y la llave mecánica lo que hace es enviar una codificación encriptada que, dependiendo de unas unidades en específicas, van a realizar o no la autorización para que este vehículo pueda encender. ¿Qué componentes tenemos? Tenemos como primera medida una llave donde es una llave mecánica que va a contar con la señal RKE como los anteriores modelos, solo que en este caso va a traer un transponder. Este transponder va a ser energizado gracias a la antena de la bobina que está, digámoslo así, incluido en el switch de encendido. Cuando yo coloco estos dos componentes, la bobina va a energizar el transponder, y el transponder lo que va a hacer es enviarle la información a través de la antena de la bobina. ¿A dónde va a llegar esta información? Esta información va a llegar a una unidad inmovilizadora. Esta unidad inmovilizadora es la que permite, digamos, que corroborar si este código es el correcto o no. Si ella corrobora si es el código correcto, lo que hace en este caso es comunicarse con la computadora del motor para autorizar el encendido del vehículo. Tiene una línea de comunicación CAN, es decir, que vamos a tener un modo de diagnóstico para esta unidad inmovilizadora. Diagnóstico del sistema inmovilizador. ¿Cómo funciona el diagnóstico de un sistema inmovilizador? Cuando la llave se pierde, cuando se dañó algún componente, hay que realizar unos procedimientos. Estos procedimientos se conocen también como función de neutralización. ¿Cuándo yo debo o cuándo no debo neutralizar los componentes? Tengan en cuenta que normalmente cuando hablamos de un inmovilizador, en este caso hay dos componentes que tienen un código para que se realice la neutralización de esos dos componentes. Esos dos componentes son la unidad inmovilizadora y de igual manera la computadora del motor. Entonces, gracias a esto, yo llego y lo que voy a realizar es neutralizar tanto el módulo del inmovilizador como
la unidad de control. Cuando la llave se pierde o reemplazada, la unidad del inmovilizador o la computadora del motor voy a reemplazar. Nosotros siempre requerimos saber el código para realizar en esa neutralización. ¿De dónde vamos a obtener ese código, compañeros? Este código lo vamos a obtener de la plataforma virtual de Kia a nivel mundial que se conoce como GSW, y aquí podemos extraer la información. Es prohibido el reuso de un componente una vez registrado. Ejemplo, ¿qué componente? La llave. La llave no la puedo utilizar en otros vehículos porque la llave únicamente va a quedar con este código. La llave no la podemos neutralizar. Entonces, nosotros debemos neutralizar el EMS o la computadora del motor y finalmente la unidad del inmovilizador. Existen dos pasos para neutralizar y para realizar una función de emergencia. ¿En qué consiste esos dos pasos? Uno, utilizando bien sea el KDS, perdón, o el GDS, ¿sí? Se sigue el procedimiento a través de gestión de software del KDS y de esta manera podemos realizar la función de modo de emergencia. Y la otra opción es realizar un encendido en modo de emergencia de tipo manual. Recordemos que para hacer estas dos operaciones siempre debo tener el código que está previamente digamos que almacenado en una plataforma virtual GSW. Fijémonos acá del procedimiento, digámoslo así, manual a través de la llave encendida. Tenemos el código 2345. Nos dicen ignición 1, está en el intervalo de off, intervalo de on. Dice que 2. Entonces, para generar el código binario dos veces, abro el switch dos veces durante 3 segundos, switch on, para generar el código binario 2. Así sucesivamente para generar el código binario 3, 4 y 5. Y de esta manera yo puedo realizar un encendido del vehículo en modo de emergencia. Introducción al SMK. Recordemos que el SMK es un sistema que viene integrado en uno solo. Es un sistema que sirve como llave mecánica para abrir y cerrar la cerradura de las puertas, sirve como un control remoto para bloquear y desbloquear las puertas y también nos sirve como un sistema que impide el arranque del vehículo. Entonces podemos decir que el SMK tiene estas tres funciones principales. ¿Qué características tiene este SMK comparándolo con nuestros modelos anteriores? Realmente es un sistema que cuenta con unas mejoras en cuanto a la parte de hardware y en cuanto a la parte de software que va a generar un comportamiento mucho mejor a la hora de utilizar el sistema. ¿Qué sistemas con qué componentes cuenta este sistema SMK? Cuenta con una comunicación CAN. Esta comunicación CAN se va a comunicar el módulo tanto para el CAN de carrocería como para el CAN de chasis. Tenemos una línea de comunicación K. ¿Qué quiere decir línea de comunicación K? Indica que yo puedo realizar un autodiagnóstico a la unidad SMK. Y por último tenemos un modo de autenticación del inmovilizador. Recordemos que el modo de autenticación es corroborar que esa unidad efectivamente haya sido configurada para ese vehículo. Tenemos unos controles pasivos que son los componentes que nos permiten el acceso hacia el vehículo. ¿Cuáles son los componentes pasivos? Los interruptores de acceso al vehículo, es decir, interruptor de la manija del conductor, interruptor de la manija del acompañante e interruptor de apertura de la compuerta. El otro componente como control pasivo es el interruptor de encendido. Entonces así de esta manera podemos decir que el sistema SMK cuenta con unos interruptores pasivos que son los que nos permiten el normal funcionamiento para acceso al vehículo y para encender el vehículo. Tenemos los textos de alerta que nos van a indicar, ejemplo, si el ESCL está atascado, si la llave no cuenta con una batería correcta y el transmisor no lo puede identificar las antenas, y advertencias, por ejemplo, como un fallo en el interruptor de freno. Recordemos que al ser un componente que se comunica vía CAN a través de CCAN y BCAN, a través del tablero de instrumentos nosotros podemos verificar la información.